De un año también nos escuchamos. Somos Radio La Ciudad. Una fina selección de música acompañada por la mejor programación. Escuchanos en vivo las 24 horas en www.radiolaciudad.com.ar. La radio streaming más escuchada del oeste. 5 Esquinas, productora audiovisual. 5 Esquinas, productora audiovisual. Productora audiovisual. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad. 15 años, bodas y todo tipo de eventos. Todo tipo de eventos. Transmisiones streaming. Realizamos transmisiones streaming en calidad HD, con equipamiento de última generación y con un personal altamente capacitado. Comunicate 5esquinasproductora@gmail.com o a través del 15 54 90 35 16. 15 54 90 35 16. Filmación, fotografía y diseño profesional. Somos la productora líder en transmisión streaming y eventos en zona oeste. 5 Esquinas, productora audiovisual. Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles. Ya tenemos un diario. Interactuamos en las redes y desde hace un año también nos escuchamos. Somos Radio La Ciudad. Una fina selección de música acompañada por la mejor programación. Escuchanos en vivo las 24 horas en www.radiolaciudad.com.ar. La radio streaming más escuchada del oeste. Lo que se dice en todos lados. Radio La Ciudad. Otra cultura es posible. El Orden Internacional de la FINEC, Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Se trata básicamente de una organización no religiosa, aunque con profundas raíces cristianas y una práctica basada en una relación personal y libre con Dios. En ella solo participan hombres y mujeres comunes y corrientes de la empresa, el trabajo y profesionales. Idea y producción, FINEC, Dirección Nacional. Yo te llevo desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante? En la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la... Muy buenas tardes. Siéntanse, bienvenidos al capítulo de la radio La Ciudad de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Quienes habla, René, mi nombre, yo me dedico, tengo una empresa constructora, conocí esta organización hace casi 20 años y es la verdad lo más lindo que me ha pasado de haber conocido esta organización. Y después le vamos a comentar cuál es la visión, de qué se trata, cómo nos sostenemos, qué es lo que hacemos en esta organización. Así que por eso le decía que es el capítulo de la radio, la gente más feliz de la tierra. ¿Por qué decimos esto? Porque solamente Dios puede hacer al hombre feliz.
Hoy no me acompaña Gustavo, pero tenemos otro reemplazante que me parece que es mejor que Gustavo. No, Presentate. Por favor. Bueno, no te enojes, Gustavo, es un chiste. Mi nombre es Omar Cardoso, también me dedico a la construcción y bueno, y es algo muy lindo pertenecer a Fraternidad. La verdad que es algo que las experiencias que tenemos en Fraternidad nos va bendiciendo día a día. Ajá, mirá, qué bueno, ¿no? Bueno, vamos aunque en la presentación habla un poco de quiénes somos, pero vamos a ampliar un poquito esta visión de qué se trata, para que la gente que nos escucha quizás por primera vez, ojalá que sean varios, puedan saber de qué se trata, quiénes somos, claro, qué hacemos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te parece? Una presentación. Sí. Bueno, esta organización, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, nació en el año 1952 en los Estados Unidos de Norteamérica. Su fundador fue Bemo Shakarian, un empresario armenio, un hombre con profundas raíces cristianas, un hombre que había involucrado a Dios en su vida, en su familia y en sus negocios. Y siempre Bemo dice que su preocupación era de que con las personas que él hacía negocio, o sea, sus pares, él siempre invitaba a su iglesia, pero estos hombres dice que nunca llegaban. Y él quería que esos hombres tengan la oportunidad de involucrar a Dios en su vida, ¿no? Claro. Entonces, él le pide a Dios que le dé una estrategia, que le dé sabiduría cómo hacer para que llegarle a estos hombres. Y Dios le da una estrategia. ¿En qué consistía? En que él tenía que ir donde estos hombres se encontraban. Generalmente estaban en una cafetería, claro, en un restaurante, en un hotel, donde tenían sus tertulias, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, después que Demos recibe esta estrategia, lo que hace es un pequeño grupo de amigos cristianos, se reúnen con Demos y invitan a estos hombres a reunirse en una cafetería a un desayuno. Sí. Y entonces ahí ellos tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias de sus vidas cambiadas, cómo eran antes de Cristo y cómo son ahora. Y después esta gente descubre que era muy bueno volver a reunirse porque siempre había un buen motivo para escuchar, ¿no? Claro, claro. Y entonces el nombre de Fraternidad Internacional de Hombres y Mujeres de Negocio tiene que ver con la visión. ¿Por qué? Porque fraternidad son los pequeños grupos, que nosotros les llamamos capítulos, que están en diferentes ciudades y lugares del mundo. Es una organización laica, internacional, porque así como en el año 1952, nació el primer capítulo, sí, hoy está en alrededor de 150, 160 países alrededor del mundo. Es una... Y bueno, internacional, y hombres y mujeres de negocio, porque la palabra significa el hombre que trabaja, o sea, el hombre que niega el ocio. Claro. ¿Entendés? Sí. O sea, es una, ¿cómo te puedo decir? Es el que trabaja. Porque generalmente el que trabaja de lunes a sábado es como que se le complica para ir el domingo a la iglesia. ¿no? Y es que pospone eso, ¿viste? Entonces Dios le da a esta organización esta visión. Evangelio completo, porque también la palabra significa, evangelio significa buenas noticias. Sí. Y nosotros lo que tratamos desde aquí es llevarle las buenas noticias. ¿Y sabe cuál es la mejor noticia que puede un hombre escuchar? Que conozcan a Dios a través de Jesucristo. Sí. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios si no es por mí. Sí. El fundamento de nuestra fe está basada en la palabra y en la resurrección de Jesucristo. Claro. ¿Entendés? Entonces, sí, los eventos que organizamos dentro de esta fraternidad apuntan a compartir las experiencias de nuestras vidas cambiadas y de una nueva manera de vivir. Nada de religión, decimos nosotros, nada de liturgia, pero mucho del poder de un Dios vivo obrando a nuestro favor. Entonces se trata básicamente de una organización no religiosa, pero con profundas raíces cristianas. Claro. Nosotros, nuestro líder por excelencia es Jesucristo.
Y nosotros nos reunimos siempre en lugares públicos. No tenemos estructura, nosotros nos reunimos en café, restaurantes y hoteles, y decimos que ese es nuestro púlpito. Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, ¿cómo nos sostenemos? Pues nosotros no recaudamos dinero, así como a los pastores y a los sacerdotes los sostiene su iglesia, a nosotros, ¿sabéis quién nos sostiene? Nuestro trabajo, nuestro negocio o nuestra empresa. Sí. ¿Entendés? Sí, sí. Muy bien. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Porque esta organización es cristocéntrica, como dije recién, nuestro líder por excelencia es Jesucristo. Si bien es cierto, hay, como en toda organización, hay un presidente, un vicepresidente, un tesorero, secretario, y en Argentina hoy el presidente es Juan Blanco, que está liderando esta organización aquí en Argentina. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo nos financiamos y cuál es el fundamento de nuestra fe? Nosotros creemos en la palabra de Dios, la Biblia. Ahí está fundamentada, y en la resurrección de Jesucristo. Sí. Son los dos pilares de esta organización. Sí. ¿Entendés? Sí. Bueno, ¿y por qué? La pregunta sería, ¿y por qué siguen esta visión? Primero que Dios le dio a Demos esta visión. Nosotros no seguimos la visión de Demos, Yacaria. Claro. Y así como te la dio a vos, me la dio a mí, se la dio a Juan Blanco, a Juan, a todos. Claro. Es una organización espiritual que viene de parte de Dios. Sí, sí. Entonces, por eso digo que en estos últimos tiempos, Dios va a usar a estos hombres y mujeres antes del último avivamiento, antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así dicen las Escrituras. Entonces, por eso los invitamos a que participen de esta organización. ¿Para qué? Para que descubran una nueva dimensión de vida. Y entonces el discípulo se va a transformar en la gente más feliz de la tierra, porque ese es nuestro eslogan. Claro. Y también porque solamente Dios puede hacer al hombre feliz. Claro. Sí, día a día nos va enseñando cómo confiar en Él y cómo buscarlo. Uh-huh. Y sobre todo que fraternidad se basa también en muchos testimonios personales. Hoy no tenemos. Nos alimenta, porque escuchar a alguien como Dios le cambió su vida, como fue antes y como es ahora, les de bendición a otra persona. Uh-huh. ¿No? Sí, imagínate vos que a mí lo que me impactó de esta organización cuando conocí hace 20 años, ahí en un evento en Uruguay, que inmediatamente me llevó al origen del cristianismo, que claro. Jesús había usado 12 hombres comunes y corrientes. Sí. Y no eran religiosos. Claro. Y en Jerusalén había miles de religiosos, de sacerdotes. Sí, los fariseos. Los fariseos, sí. Y efectivamente, y eso es lo que me atrapó. Si bien yo algo conocía de la escritura, y yo digo que era un religioso recalcitrante, y esta organización me ayudó a mí a vivir una realidad simple, sencilla. Aprendimos que Dios no solamente está en la iglesia. Claro, eso es muy interesante, porque yo antes creía eso, que Dios estaba en la iglesia nada más. Claro, como a veces nos confundimos que si no vamos a la iglesia, capaz nos vamos al infierno. Claro. Si no hacemos lo que el pastor nos dice. O el sacerdote que te dice. El sacerdote, estamos complicados. Y nos olvidamos que la palabra, o sea, Dios nos habla a través de la Biblia. Bueno, por eso, y entendí eso yo, de que Dios está en mi casa. Entonces ahí aprendí a tratar mejor a Mariana, claro, a mis hijos, que Dios está en mi negocio, sí. En la empresa, está en todos lados. Claro. Y eso es impresionante cómo me ayudó a mí a ir despojándome de la religiosidad, de principios. De ser tan estructurado, ¿no? Tan estructurado. Porque Por eso la esencia de esta organización es, como dijimos, llevar el mensaje del Evangelio completo y las buenas noticias, justamente es que conozcan a Dios a través de Jesucristo. Sí. Dice, no hay otra forma. No, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene a Dios si no es por mí. Está en ese nadie, claro.
Y sin embargo hay muchas personas que buscan otros medios. Claro. Hoy lamentablemente, Omar, no tenemos un testimoniante porque, bueno, en la radio nos exigen un poco que tenemos que ser dos por lo menos, así que no tuvimos la oportunidad de invitar. Pero bueno, no importa porque lo que vamos a hacer, si a vos no te parece, vamos a compartir por qué debemos conocer la Escritura. ¿Qué te parece a vos? Porque Dios nos habla a través de la Escritura, es la palabra de Dios. Tenemos todo en la Biblia. Él nos enseña cómo debemos vivir, nos enseña a conocerlo realmente a Él, y nos da muchos ejemplos y testimonios para que veamos que es un Dios vivo. Sí, vos sabés que nosotros en esta organización nos presentamos como que somos los McDonald's de Dios. Y le damos Coca-Cola, papa frita, hamburguesa, y si vos querés algo más, tenés que ir a un buen restaurante y ahí te servís lo que querés. Nosotros damos las enseñanzas básicas. Nosotros no hacemos estudios bíblicos, pero sí compartimos porque decimos que nos basamos en el fundamento que es la Biblia. Sí. Entonces las personas que quieren, por eso esto no es un estudio bíblico lo que vamos a charlar, es simplemente por qué debemos conocer la Escritura para familiarizarnos más. Claro. Simplemente que eso. Después, bueno, si la persona está interesada, puede ir a un instituto bíblico o a una iglesia donde se le enseñe en más profundidad. Nosotros somos pescadores de almas para Cristo. Sí. El pescador, ¿qué hace en el puerto del Mar del Plata? Y sí, pesca, tira sus redes. Va a pescar, vuelve, deja el pez en el puerto, vuelve a salir, ¿entendés? Claro. Porque Dios a sus discípulos dijo, vengan, que lo voy a hacer pescadores de almas para Cristo. O sea, somos eso, simplemente. No somos una nueva iglesia, porque cada uno de nosotros va a la iglesia que cree donde se siente más cómodo. Claro. Nosotros aconsejamos eso, nosotros somos un brazo de la iglesia. Pescamos para nutrir a la iglesia, donde ahí deben recibir más información. Claro. Sí. Porque esta es una organización de líderes. Nosotros lo que pretendemos aquí es hacer discípulos. Claro, que vayan llevando las buenas nuevas. Claro. Es una organización de líderes que cada uno en su actividad siempre está liderando algo. Una empresa de 2 personas, de 5, de 100, de 1000, no importa. Tratamos de ser líderes y transmitir eso, hacer discípulos para que esas personas puedan seguir llevando el mensaje del Evangelio completo, ¿no? Claro. Lo interesante de esto, Omar, es de que nosotros vamos donde la gente está. Sí. No nos encerramos en un lugar y le exigimos a la gente que de alguna manera tienen que venir a ese lugar. Claro. Esa es una estrategia de esta organización, ¿no? Sí, aparte es muy ameno, es muy confortable el poder charlar y estar ahí cara a cara con otros fraternos y dar sus testimonios. Muy enriquecedor. Y uno se siente despojado de todas esas cosas y es como que se abre más y hay una amistad, una fraternidad, tal cual se dice, que va contagiando y va... Claro. Bueno, si no te parece mal, vamos a decir, yo le puse esto como título, ¿por qué debemos conocer la Escritura? ¿No? O sea, el manual del fabricante. Como introducción, es para no caer en los engaños de estos últimos tiempos, porque es el fundamento de nuestra fe, y esa fe está fundamentada en los hechos de los apóstoles y lo más importante, en la resurrección de Jesucristo. Sí. Parece una cosa, quizás que todo el mundo lo sabe, pero hay muchas personas que no saben esto. Claro. Después la pregunta que yo te quiero hacer a vos, ¿por qué deberíamos preguntarnos qué es la Biblia? Porque debemos preguntarnos qué es la Biblia. Claro. Sí. Y claro, para entender el verdadero propósito de que Dios hizo la Biblia. Claro, sí. Pero, digamos, como no es un estudio bíblico, digamos, podemos comenzar a preguntar qué es la Biblia. Decía, en primer lugar, debemos aclarar que la palabra Biblia
¿Qué significa? Un conjunto de libros. Libros o conjuntos de libros, o sea, biblioteca. Sí. Eso es la Biblia. Claro. Pasa que muchas personas creen que es un talismán o que algo que... Sí, algo que da suerte, ¿no? que da suerte, entonces la toca, la lleva. Lo que sí adentro de eso está la palabra de Dios, inspirada por Dios a través de los que han escrito. Ahora vamos a ver cómo sigue este tema. En segundo lugar, si analizamos desde el punto de vista histórico, podemos decir que fue escrita a lo largo de 1500 años. Sí. ¿No? Fue escrita por aproximadamente 40 personas. Sí. Estas personas fueron de diferentes estratos sociales y culturales. Había pastores, profetas, hombres comunes y corrientes, un médico y periodista que era Lucas, y que escribió el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. También podemos decir que muchas de estas personas no se conocieron entre sí. ¿Por qué? Ya sea por el tiempo transcurrido, porque se tardó en el canon cerrarse 1500 años. Claro. Obviamente que no se podían conocer. Entre ellos. Sí. Entre ellos. Y fíjate vos que estas personas vivieron en 3 continentes diferentes. Claro. En Asia, África y Europa, ¿no? Pero también es importante recalcar que es el libro más vendido de la historia y traducido a mayor cantidad de idiomas. Cuando más han querido destruir algunos políticos, religiosos, fanáticos, más se reproducía la palabra. Sí, sí, sí. Lo interesante de esto es de que, ¿cómo es posible que gente que vivía en diferentes continentes hayan escrito profecías, todas, absolutamente todas, referidas al Mesías, claro, del Génesis al Apocalipsis? Y cómo se fueron cumpliendo cada una de ellas. Efectivamente. Y con una precisión, yo diría, casi milimétrica, ¿no? Claro. Porque, ahora, solamente algo sobrenatural puede guiar a estos hombres. Yo digo que es el Espíritu Santo que los guió a profetizar algo que ni ellos sabían. Claro. Cuando se cierra el canon bíblico, ahí están todas las revelaciones que necesitemos saber. Absolutamente todas. Todas, sí. Hasta los tiempos de hoy. Todo hasta ahora se fue cumpliendo de una forma... Por eso es muy interesante conocer la Escritura desde un punto de vista, digamos, no solamente espiritual. Porque cuando uno espiritualiza todo, ya se empieza como a volverse medio religioso, y ¿entendés? Claro, sí. Por eso estamos analizando la Escritura desde ese punto de vista, cómo llegó hasta nuestros días la palabra. Sí. Porque es el fundamento de nuestra fe. Claro, sí. Entonces te decía que lo más asombroso de todo esto es que la Biblia guarda un mensaje único sobre la persona y sobre la obra de Jesucristo. Hay en toda la Biblia una unidad temática muy difícil de explicar. Sí. ¿Eh? ¿Y cuántos científicos trataron de investigar, de todo, y terminaron dando la razón de que todos los hechos ocurrieron? Sí, señor. ¿No? Sí, tenés razón. Hay unos científicos que eran ateos, obvio, y querían claro, ridiculizar a la palabra. Y terminaron creyendo, porque... terminaron aceptando a Jesús, porque no encontraron una contradicción. Claro. Eso es demasiado fuerte, ¿no? Sí. Entonces, por eso creemos que el autor de la Biblia es Dios, a través del Espíritu Santo. El autor que creó todo el universo, quien nos dejó revelada su voluntad. Sí. Si vos querés saber algo de lo que va a pasar, de cómo comunicarte, muchas personas no saben cómo relacionarse con Dios. Claro. Porque yo a veces pregunto, le digo, ¿vos sos cristiano? Dice, sí, yo soy cristiano. ¿Tenés Biblia? Te dice que sí. La lees y ahí... Como se queda un poco, ¿no? No. Y entonces le digo, ¿cómo podés creer en alguien que no conoces? Sí, tal cual.
Por eso es importante que conozcamos leer la Biblia, que nos va haciendo conocer más a Dios. Efectivamente. Entonces, sobrenaturalmente, toda la Biblia, de uno a otro, hablan del plan de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué Dios se ocupa tanto del ser humano? Porque somos cabezones. Claro. No nos queremos volver a Dios. Claro, pero Dios nos ama tanto que... O sea que creo que este es el último pacto que Dios ha hecho con el hombre. Hubo 7 pactos y el hombre nunca pudo cumplir. Sí. Puso la ley, la gente era lo mismo. Y yo creo que es el último pacto porque está en la palabra. Claro, se van No hay más acercando pacto. los últimos días. No existe más. Por eso dice, Jesús es el principio, el fin, Él es el alfa y el omega. No hay más revelaciones. Sí, claro. Y una de las señales fuertes de estos últimos tiempos, una de las más fuertes, es de cuando dice Evangelio, dice Jesús, se ha predicado en todo el mundo, no convertido, sino que se ha predicado hasta que el último hombre entonces vendrá el fin. Conozca la palabra, Uh-huh. será el fin de los tiempos. De los tiempos. Y si uno, entonces, podemos preguntarnos también, ¿qué importancia tiene para nosotros la Biblia? ¿Qué importancia, no? Porque muy pocas personas, creo, quizá, ojalá me equivoque, no se hacen esa pregunta. Claro, sí. Porque si vos no conoces, sos presa fácil de cualquiera. Sí, por eso hay tanta gente que es engañada por distintos pastores, llevándolo estos pastores a doctrinas falsas. En cambio, si nosotros conocemos bien la Biblia, no nos podrían engañar, porque el Espíritu Santo nos ayuda a revelarnos todas estas cosas. Bueno, justamente vos dijiste algo de que no solamente pastores, sacerdotes o profetas, porque la Biblia dice común, que en estos tiempos se van a levantar falsos profetas, falsos pastores, falsos hermanos. Sí. O sea que el trigo y la cizaña hoy más que nunca están conviviendo. Sí. Entonces ese es el motivo principal para saber cuál es la verdadera. Claro. Yo siempre pongo este ejemplo cuando digo, ¿cómo puedo saber cuál es la religión verdadera? Entonces pongo este ejemplo, Omar. Digo, si vos me das $100 falso, porque el diablo te las igual. Claro. ¿No? Sí. Entonces, si me das $100 falso, es casi igual. Yo no lo conozco y lo agarro, obvio. Claro. Pero ¿qué pasa cuando voy al banco? Digo, mire, vengo a cambiar estos dólares. El cajero lo mira, lo tocó y dice, esto es falso. Porque él conoce. Claro. Es difícil que vos puedas engañar a un cajero con $1 falso. Si vos conoces la Escritura, es difícil que te engañen con falsas religiones. Ese es uno de los motivos muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sí. Bueno, escuchamos un temita musical y continuamos con esta charla tan linda, creo, ¿no? Bueno, dale. Hasta pronto. Con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel sale a jugar.
ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios. Bueno, continuamos aquí en este programa de la gente más feliz de la Tierra. Pero antes de continuar con esto, les voy a comentar dónde nos encuentran. Nos encuentran por Facebook, por Twitter, en Instagram y en YouTube. Y nos pueden encontrar en la página oficial de finetargentina.org, Finet. Y también en directo, en vivo, nos pueden, a través de la radio, nos pueden escuchar por Facebook. Así que bueno, me había omitido eso decirle, pero bueno, salvado el olvido. Bueno, una de las cosas que decíamos al principio, Mar, era que esta organización lo que trata es de transmitir las buenas noticias. ¿Y sabe cuál es la mejor buena noticia? Según el Evangelio, según San Juan 1, 11 y 12, dice que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron, pero a aquellos que lo recibieron, Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Porque hay una gran confusión, creen que todos son hijos de Dios. Claro. Entonces yo le digo, bueno, si es ese su pensamiento, entonces, ¿para qué vino Jesús? Claro. ¿Para qué ese hombre vino a sufrir? Si yo no tengo necesidad de Jesucristo, ¿no? Claro. Para que vino a morir y a resucitar por nosotros, ¿no? Claro. Tanto sufrimiento. Sí, Sí, es sí. verdad. Sí, por eso nosotros cuando sabemos estas cosas del amor que Jesucristo nos tuvo, todo lo que hizo por nosotros, cómo no amarnos, ¿no? Cómo no amarlo, cómo no tratar de buscar ese amor y cómo Él nos enseña también que nos amemos unos a los otros, unos Sí, sí. a otros. Bueno, pero es como que esa onda no le llega a la mayoría de las personas. Claro. Hoy Dios está mandando una señal muy fuerte en el Sí. sentido, a través de este problema del coronavirus. Este virus, ¿no? Sí. Y yo creo que de alguna manera también tiene un propósito. Y está profetizado, ¿no? Vendrán plagas, vendrán... Sí, pero así todo, viste, que Sí. la gente está en otra cosa. Sí, sí. Yo miro a veces la televisión, Sí. nadie, absolutamente nadie, o muy pocos hablan de Dios. Claro. Te atormentan, te hacen tener miedo y esto, que el otro. Obvio, hay que cuidarse porque Dios mismo nos manda que nos cuidemos. Claro, sí, sí. No. Pero de ahí a que el pánico, una de las señales fuertes que yo creo, que si bien siempre antes hubo pandemia y eso, pero esto tiene otro propósito, creo yo. ¿Cómo es posible que el año pasado, según las estadísticas, murieron más de 6 millones de personas en el mundo, ¿no? Sí. Por la fiebre, por la gripe y ese tipo de cosas. Y no pasó nada. Claro. Hoy habrán muerto, no sé, 200.000, 300.000, 400.000 personas. Es una locura. Claro. Nos tiene Pero, todo ¿cómo es ocupado con posible ese que tema? que el poder, este poder que hay, tenga encerrada, encarcelada de alguna manera, Claro. a 7.500 Sí, personas, 7.500 millones de personas? claro. Con mucho... Es para analizar, pero este no es el tema hoy. Sí, sí, sí. Hoy no. Entonces, continuamos con esto.
¿Por qué debemos conocer la Escritura? Dijimos, porque esa es una de las cosas, porque si no yo puedo caer presa de cualquier ideología, cualquier tipo de religión. Claro. Y otra cosa muy interesante también, porque te voy a contar un mini testimonio que nos pasó hace 2 o 3 años. Nos llaman que había un hombre que había sido, que tenía, le había agarrado una ACV, que estaba internado en el centro, en una clínica. Sí. Nosotros no lo conocíamos al hombre, y fuimos un fraterno y yo. Llegamos allí, era un día miércoles, vamos al 5º piso, era una habitación privada, tocamos timbre y nos atiende una señora. Entonces yo me presento y digo, mire, nosotros somos de los hombres de negocios cristianos. No, me dice, discúlpeme, pero yo soy judía. Uy, qué bueno, le digo, ¿viste? ¿Usted es judía? Digo, ¿usted sabe que mi líder también es judío? Es Jesús, le digo, mi líder. Y vos sabés que le cayó en gracia a la señora, porque la intención era no dejarnos pasar. Claro. Bueno, nos atendió, sí. Y entonces me empezó a comentar ella del Éxodo, de todo lo que era la Torá, y eso, ¿viste? Del Éxodo bíblico. Sí. Y como yo gracias a algo conocía, seguimos con esa charla. Bueno, conclusión, caímos en gracia. Claro. Con esta señora. Bueno, terminamos a la final hablándole, presentándole a Jesucristo, ella emocionada, llorando, y después le preguntamos si permitía que oráramos por el esposo, dijo que sí. Él no estaba inconsciente, estaba consciente. Le presentamos a Jesús, aceptó a Jesús, y bueno, hicimos la oración, pusimos la mano y simple, y nos fuimos. Y yo le dejé una tarjetita, que siempre tengo una tarjeta, cuando no conozco a la persona. Claro. ¿Y qué pasó? El día, yo esto cuento ahora porque él cuenta que esa tarde vinieron a un estudio, el jueves dice que lo llevaban, lo subían, lo bajaban, sacaban placas de todo su problema, y el hombre, él dice, creo que se llama Roberto, no me acuerdo ahora, que dice estaba más asustado porque dice algo pasó, ¿no? Algo pasó. Bueno, el jueves, el mismo jueves, a la tarde-noche, le dicen que si él sigue así, que no saben qué pasó, van a esperar hasta el mediodía del viernes, si no le van a tener que dar el alta, dice, pues estamos sorprendidos. Claro. Bueno, a las 2 de la tarde, pasó aproximadamente, este hombre me llama por teléfono. ¿Quién es? Y él me dice quién era. Sí. Y me dice, ¿ustedes dónde se reúnen? Digo, mira acá en Bonafide, la cafetería y todo. Sí. Cuando dice, yo soy de Hurlingham, dice, y pues cuenta así brevemente. Sí. Porque quiero, dice, a participar con ustedes, quiero agradecer. Claro. Y le digo, mire, la verdad, espectacular, digo, porque usted va a ser el testimoniante. Sí. Ese hombre vino, ¿sabes? Contó su testimonio, lo que yo te estoy contando, y vino 4 o 5 veces, y después nunca más lo vimos. Pero él, quizás estará en alguna iglesia, católica, evangélica, no sé, nunca más lo vimos. Claro. Entonces, por eso esta organización lo que hace es eso también, ¿viste? Sí. Y Dios te va a dar el poder y la unción, como le decimos a los muchachos a veces nosotros en fraternidad. Si vos salís, Dios te va a dar esa autoridad y poder, porque nuestra lucha, como hijos de Dios, es que Dios nos da autoridad y poder para pelearle al diablo, o sea, sanar enfermos, echar fuera demonios. Esa es la autoridad que Dios nos delegó. Sí. No sé si vos tuviste alguna experiencia y fuiste a orar por alguien. Sí, muchas veces, años atrás, nosotros lo que hacíamos era ir por los geriátricos a cantarles un poco a nuestros abuelitos, ¿no? Sí. Ahí para darle un poco de alegría y bueno,
le explicábamos lo importante que era conocer a Jesucristo, y le llevamos la palabra. Fue en un tiempo que éramos jóvenes y la verdad que era algo precioso, como muchos abuelos que a veces son olvidados un poquito por sus propias familias, ¿no? Ahora cuando hablemos de... Ahora vamos a tocar un poquito los temas de los mandamientos. Claro. Y ahí quiero que hablemos de lo que vos estás hablando. Uno ve la verdad que cómo te toca el corazón verlos a ellos con tanta necesidad de cariño. Y al finalizar siempre orábamos por sus enfermedades, sus tristezas, porque muchos estaban un poco tristes porque se sentían como abandonados por su propia familia. Pues sabés que ahora vamos a ver el tema de los mandamientos, pero el quinto mandamiento habla de eso que vos estás hablando. Sí. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días sobre la tierra. Claro. Y siempre pongo este ejemplo. Hace 2 años, un poco más o menos, leí en el diario que el pueblo, la ciudad, la nación que más promedio de vida tiene sobre la tierra, ¿sabe quiénes son? No. Los japoneses. Claro. Sí. Aunque ellos no son cristianos, los cristianos son minoría, pero Dios los bendice, porque Dios prometió eso, y ellos honran a sus padres, lo tienen en un lugar de privilegio. Sí, todos sus ancestros, ¿no? Siempre es impresionante eso. Ahora, que si ellos no aceptan a Cristo, bueno, van a tener un problema. Claro. Pero Dios lo bendice, porque ellos están cumpliendo con ese mandamiento. Por eso dice que su palabra no volverá vacía, ¿no? Nosotros estamos ayudamos a reconstruir un hogar de varias iglesias, y te digo que te da pena. Sí. Como decías vos recién, yo tenía la oportunidad de hablar, personas de 70 años. Claro. Personas de descarte. Sí. Uno de ellos, me cuenta una señora, que ya te digo, creo que me dijo 70 o 72 años, que inclusive la sacaron con engaño, dice, de mi casa. Me dijeron que lo acompañaban al supermercado y me trajeron acá. Y me dejaron acá, dice. Pero usted tiene hijos. Sí, tengo 5 hijos. Claro. Bueno, si te cuento todo lo que cuenta ahí, pero eso me impresionó. Sí. Entonces, muchas de las personas dicen, ¿por qué me pasa a mí este tipo de cosas? Claro, sí. Yo creo que nos falta lo que estamos hablando, ¿no? Conocer el amor de Jesucristo. Al no tener el amor de Jesucristo es como que no sabemos amar verdaderamente. En estos tiempos, no es el tema de hoy, el del coronavirus, yo escuché decir a una persona que total esta enfermedad solo mata viejitos. Claro. O sea, es algo estremecedor. O sea, al grado que llegamos, ¿no? Bueno, pero Omar, que eso siempre ha pasado. Hace muchísimos años hay tribus. ¿Sabés qué hacían con los ancianos? Sí. Los llevaban al desierto. Sí. Para alimentar. Lo dejaban a la deriva. O si no se moría de frío, se lo comían los animales. Los animales. O sea, no es nuevo. No es nuevo. Entonces, si esas personas antes y hoy leen la Escritura, claro, donde se van a encontrar con el quinto honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, ya los tendríamos, claro. ¿no? Entonces, yo creo que si lee, algo se le va a conmover adentro. Claro. Pero como no conocen, sí. Y por eso, otra de las cosas que Jesús dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque los dos van a caer en un pozo, obvio. Bueno, vamos a hablar un poquito de los mandamientos. Pues hay que cada mandamiento Dios lo dio como un marco dentro de los cuales debían vivir los hombres para que tuvieran una buena vida ante los ojos de Dios.
Sí. O sea, ese es el propósito que tienen los mandamientos. ¿Por qué? El primer mandamiento tiene un propósito muy interesante y principal, te diría yo, porque su pueblo se había contaminado con los pueblos paganos. Claro. Que adoraban imágenes, adoraban imágenes, hacían ellos hacían becerros de oro, tenían muchos dioses que eran hasta de madera. O sea, ¿vos tenés el primer mandamiento ahí? Sí, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás al Señor tu Dios, solamente a Él, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Sí. O sea, el mandamiento que le da a Moisés, Dios a través de Moisés, tenían un propósito. No es que dice, bueno, a ver, los hombres están aburridos, a ver cómo le complico la vida. No, claro. Tenían un propósito. Y el segundo mandamiento sí. también habla de eso. Claro. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Y sigue un poquito más. Sí. De Deuteronomio no lo saqué. Está bien, dejaron ahí, está bien. Pero, bueno, ¿ves? Sí. Es un mandamiento porque había una tendencia a adorar otros dioses. Claro, sí, sí. Entonces mi teoría es de que ¿por qué hoy, no antes y hoy sigue siendo igual? Sin ofender a nadie en la fe, pero por ejemplo Gauchito Gil, en el día de su cumpleaños, pasaron esa semana más de 1 millón de personas. Sí. Lo que pasa es que cuando vos buscas ese tipo de ídolos, imágenes o lo que fuere, no te hablan. Y no te dicen nada, no tienen mandamientos. Y porque ya están muertos, el único Dios que resucitó es Jesucristo. Jesucristo. Entonces, ¿qué ordenanza le puede dar? Claro. O sea, ellos se transforman en sus propios dioses. Sí. Toda religión, absolutamente toda religión, son inspiraciones humanas, salvo el cristianismo. Claro. Si vos analizás todos los líderes de esas religiones, Mahoma, Buda, Krishna, sí, los testigos de Jehová, los mormones, todos sus líderes que ellos siguen son humanos. Y están muertos. Están todos muertos, ¿no? Claro. Por eso la fe en Jesucristo, nuestro líder, ¿cuál es la gran diferencia? Que nuestro líder vive. Hay un historiador, Josefo, judío contemporáneo de Jesús, que él escribe que lo vio a Jesús resucitado. No era cristiano. Claro. Y la evidencia más fuerte es que los discípulos que estuvieron con él dieron la vida, porque no podían negar lo que habían visto. Claro. No podían negar. Sí, sí. Y se le apareció a primeros 12, después 120 y así, a muchísima gente. Vemos, por ejemplo, el tercer mandamiento, que es no tomar el nombre de Dios en vano, porque no tomar por inocente el que el tal hace. Después el cuarto es el día de reposo, que tenemos que guardar un día para adorar a Dios. Y yo digo que también tiene un propósito de cuidar nuestra salud. Pero el primero es para que busquen a Dios ese día libre. Ese día libre, sí. ¿No? Sí, para que podamos tener ese día de descanso, estar y tener nuestro encuentro con Dios. Buscarlo. Por lo menos un día, por lo menos. Ir a rendirle culto, alabar y glorificar a Dios. Lo que estos 4 mandamientos, Omar, tienen una relación vertical con Dios. Sí. Directo con Dios. Los 4 primeros. Claro. Y los otros 6 es una relación
horizontal, Claro. que tiene que ver con qué, con nuestro prójimo. Con nuestro prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, Ujú. no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus pertenencias, ¿no? Nos retenemos en el quinto mandamiento, otra cosa muy interesante, porque Dios da este mandamiento, es porque es el estado más indefenso del ser humano. Sí, Es el estado más indefenso del ser humano. Por eso da este mandamiento. Es que si vos lo cuidas, Dios te va a premiar. claro, Y que vos estás cuidando la vida y Dios te va a alargar la vida. sí, Y otro de los mandamientos muy fuertes de Jesús es de que también cuando habla de los niños, dice, Sí, el que le haga daño a un niño, claro, mejor que se ate una piedra de molino en el cuello, dice, y se tire en el fondo del mar. claro, Ese es otro estado indefenso del ser humano. claro. Sí, sí, sí. Son los dos estados más indefensos, por eso Dios tiene más misericordia, por así decirlo. Sí, sí, más cuidado, Más cuidado. muchos celos, Ahora, si vos no lees la Escritura, claro, nunca te vas a enterar. sí, sí. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que los chicos, hay tantas cosas, ¿no? Que le pasa a los chicos, desde la pedofilia y tantas cosas. Sí, bueno, ese es un tema que... Cosas terribles, ¿no? Un tema tan Sí. tremendo, Mm, tan tremendo. Por ejemplo, el octavo mandamiento habla, dice, el lado positivo, no hurtarás. sí, El lado positivo de este mandamiento es estar seguro de que todo lo que poseamos sea adquirido a través de medios legítimos. claro. Sí, En una charla que tuve en una conferencia que me invitaron en el Centro de Ingenieros, entre otras cosas dije, que no creo que me inviten más, digo, pero bueno, que dije que a veces muchos empresarios ofrendan o diezman de lo que le roban al Estado, que no pagan sus impuestos. claro. Digo, y así es fácil pagar, porque no te cuesta nada. Claro. Digo, por lo menos en Buenos Aires pasa eso. Obviamente cuando yo entendí esto que estoy diciendo, pues yo antes tampoco, o sea, escamoteaba los impuestos. Pero cuando vos entendés y pones en práctica eso, Dios no hay te que decir, bendice. bueno, hay que pagar los impuestos, voy contento. No, Claro. es como que si me pegas un gancho en el hígado, ¿viste? Me duele. Pero tenés que cumplir, si querés que te vaya bien. Claro. Tenés que cumplir. Sí, sí, Porque Dios no acepta diezmos ni ofrendas contaminadas. claro. ¿Dónde te enterás? En la palabra. No habla, el noveno, no hablará falso testimonio contra tu prójimo, Claro. En estos tiempos de tantas mentiras, generando ¿no? envidias y celos. Claro. Sí, ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué? Es impresionante. Y esto le está hablando a su pueblo. claro. No le está hablando a los que están afuera, a los que no alguien conocen. que no conoce, sí. Somos duros, ¿eh? Sí. Y el décimo dice, no codiciarás, significa desear algo que otro tiene, generando también envidias y celos, ¿no? Claro. Y nos pasa, a veces me pasa a mí. Sí, Vos te compras un auto último, pasó otro más lindo y decís, ¡ay, mira qué lindo auto! claro. Es como que siempre te salta eso. Sí, y sobre todo hoy con la televisión que nos mete tantas cosas que queremos, que nos tratan de vender todo, termina siendo maligno. O sea, el diablo aprovecha mucho estas cosas. Entonces, en ese afán de querer tener más que el otro, termina siendo corrupto, termina siendo malicioso. Bueno, pero digamos, el que está afuera, bueno, es como que Dios tiene misericordia. Claro. Estamos hablando del que está El que adentro. está adentro, sí, sí. Eso Claro. es gravísimo, Sí, ¿entendés? Y después decir, ¿por qué me fundí? ¿Por qué me pasó esto?
Y repasemos. Y yo siempre digo, el diablo metió la cola, el diablo lo permitió. Y yo siempre digo, ¿y Bochini? Esta vez no fui yo, dijo. ¿Entendés? Sí. No nos hacemos cargo. Bueno, vamos a leer un poquito más acá y después seguimos otro día si es que el tiempo nos permite, ¿no? Entonces, terminamos con estos temas. Estos son los mandamientos de nuestro Dios, que es la máxima autoridad para nuestra vida, y por eso debemos sujetarnos y tratar de cumplir sus mandamientos, porque donde no hay autoridad hay anarquía. Puede ser religiosa o de un gobierno civil, lo que fuere. Sí. Y lo peor que nos puede pasar, imagínate vos, si seguimos en este orden mundial, que cada país hay rebeldes y que no se sujetan a la autoridad, es el caos, no hay anarquía. Claro. Por eso, si no te sujetas a las leyes de Dios, venga tu reino, o sea, todo reino tiene ley. Claro. Hay anarquía, entonces cada uno hace lo que se le antoja con la palabra. Sí. Vive sus propias leyes. Vive, ¿no?, sus propias leyes. Por eso es un tema muy interesante que vamos a seguir. Por eso yo dije que al principio, obviamente que toda organización debe haber un orden, debe haber una directiva, ¿no? No estoy hablando de eso. Claro. Pero la persona que tienen claro que yo me sujeto al reino de Dios primero, es simple sujetarme a todas las demás cosas. Claro. Salvo que me mande a hacer en contra de lo que Dios dice. Pero es simple. Sí, sí. Sí, tal cual. Bueno, se nos pasó el tiempo, ¿no? Tenemos más temas, nos quedó la otra parte, pero si no nos dejan traer invitados, vamos a seguir con esta charla, ¿no? Seguimos la próxima. Bueno, Omar, como dijimos que somos portadores de las buenas noticias, sí, queremos decirle a las personas que están escuchando que no hay mejor noticia que conozcan a Dios a través de Jesucristo. Y voy a volver a repetir lo que dije hace un rato, según el Evangelio, según San Juan 1, 11 y 12, que dice que Jesús vino a los suyos no lo recibieron, pero los que lo recibieron, Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esa es la mejor noticia, sí, que puede un hombre y una mujer escuchar. Así que vamos a invitarlos, a aquellas personas que nunca han aceptado a Jesús, que no lo conocían, y quieren pertenecer a la familia de Dios, ¿no? Sí. Vamos a guiarlo en una oración de aceptación, que el que quiere puede repetirlo conmigo, que dice así: Padre, en esta tarde, vengo delante de tu presencia, a pedirte que me perdones, todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y yo voluntariamente, acepto a Jesucristo, como mi Señor y Salvador de mi vida. Y te pido que anotes mi nombre, en el libro de la vida. Y que tu Espíritu Santo, me guíe a partir de ahora siempre. Siempre. Y siempre. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esto ha sido por hoy. Hemos tenido, gracias por acompañarme, Omar. Esperemos que podamos seguir charlando y que nadie nos prohíba, ¿no? Llevar el mensaje del Evangelio completo a través de esta fraternidad. Sí. Que hombres comunes y corrientes, Dios haya elegido a estos hombres para ayudar en la última cosecha, como digo yo, claro, el último avivamiento antes del retorno de nuestro Jesucristo. Y si usted quiere ser la gente más feliz de la tierra, los invitamos. Los invitamos, y recuerde que solamente Dios puede hacer al hombre feliz. Bueno, será hasta el próximo capítulo de esta radio. Nos veremos. Chao, Omar, gracias. Chao. Hasta luego. De un niño por la calle o en la tierna caricia de una madre, ¿cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo
mundo cree.